Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. El segundo piso, él estaba en el primer piso, que es un poquito por el calor de Chiclayo, parte un poco más fresca, ¿no? Aquí está. Esta es la imagen del día. El testimonio de la obra que hizo Papa a León XIV en Chiclayo, Perú, que celebra la escogencia del cónclave como si hubiera recaído en un peruano. La universidad cuyo consejo presidió, la iglesia donde ofició sus misas, los lugares por los que transitó en Perú, ahora son turísticos, mientras que el centro del pueblo tiene un mural en el que sus feligreses escriben de los testimonios de sus encuentros con él antes de que se hiciera la mayor autoridad católica de la humanidad. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1 hablamos con el profesor de colegio que 6 días antes de la elección dijo que el Papa se llamaría León XIV. El presidente Gustavo Petro partió hacia China. Los analistas ven positivo el acercamiento comercial y muy malo el momento para hacerlo. Petro le aceptó en público la renuncia a Gustavo Bolívar y lo sacó de un evento público, pero no ha firmado su carta para que salga del gobierno. La Corte Constitucional intenta determinar si la reforma pensional que estudia fue aprobada por el pago de coimas a los entonces presidentes de Senado y Cámara, hoy presos. ¿Y en qué tal esto? Las primeras evidencias de cultura humana de Colombia podrían ser resepultadas por los escombros de un vecino del Museo Quimbaya. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Chiclayo está celebrando más ruidosamente que Chicago por la elección del Papa León XIV. Allí la fiesta no ha terminado. Todos los lugares en que estuvo el Papa se han vuelto turísticos y cada feligrés que bendijo tiene una historia para contar. Yesid Vaquero de Univisión recogió los testimonios para Noticias 1. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Y Chiclayo está de fiesta. En el atrio de la iglesia de Santa María Catedral, donde oficiaba la misa el entonces cardenal Robert Prevost, hay montado un carnaval. Y los lugareños, de la que llaman la ciudad amistad, están más felices que nunca. Me sentí muy emocionada, que es un peruano como nosotros. Pero él nació en Estados Unidos. Ah, sí, pero nos sentimos como peruanos porque él ha estado acá mucho tiempo. Como chiclayano me siento muy orgulloso que ahora la ciudad de Chiclayo está en la boca del mundo. A pocos pasos de la iglesia, solo cruzando la calle, está este edificio. Tiene solo 3 pisos, algunas oficinas y unas pocas habitaciones muy modestas detrás de estas puertas. En una de ellas dormía el Papa. ¿Usted estaba en cuál y él en cuál? Yo creo que por gracia de Dios está un poquito en la parte cercana a él, un poquito en alto. Yo creo que Dios quiera para custodiarlo. ¿Piso 1, 2 o 3? Segundo piso, él estaba en el primer piso, que es un poquito por el calor de Chiclayo y parte un poco más fresca, ¿no? El padre Sergio Castro no solo vivió con el sumo pontífice, sino que trabajó a su lado en la Universidad de Chiclayo. Un tipo muy sereno, muy tranquilo, con una visión de la educación muy grande, ¿no? De hecho, te contaba que nosotros, cuando él empezó, teníamos 6.000, 7.000 estudiantes y nos ha hecho crecer cerca de 11.000. Allí presidía el Consejo Universitario, del que hoy día es emérito canciller. La silla que ocupaba y la sala en donde trabajaba hoy son parte de una orgullosa Universidad de Santo Toribío, en la ciudad en donde la rectora lo recuerda de modo particular. Durante el fenómeno del Niño, ¿no?, nos inundamos y nosotros estábamos aquí, las autoridades, trabajando, sacando cosas. Estaba arrodillada con el padre Sergio en el oratorio, cuando veo unas botas y un blue jean, levanté la cabeza pensando que era un trabajador y era Monseñor. Doctora, Monseñor. Y se puso a ayudar a todo el mundo para cargar cosas y todo, ¿no? Los estudiantes, de modo general, hicieron este mural con firmas para celebrar su papado. Y difícilmente pueden creer que ese mismo sacerdote, que luego se volvió obispo y que caminaba tranquilo por las calles del pequeño pueblo y de la universidad, hoy sea el Papa y lo llamen su santidad. Robert Prevost llegó a Perú en 1985. Sus últimos años fue obispo, aquí, en Chiclayo, en el norte del país. Pero para poderse ordenar como obispo, tuvo primero que ser ciudadano, pues el concordato entre el Vaticano y el país así lo exige. En esa catedral que está a espaldas, la Catedral de Santa María, fue donde ofició siempre sus misas. Desde Chiclayo, norte de Perú, soy Yesid Vaquero en Informe Especial para Noticias 1, la Red Independiente.
6 días antes de que el cónclave definiera quién sería el nuevo papa, el profesor de filosofía de un colegio español escribió un artículo diciendo que se llamaría León XIV. Omar Alejandro Hernández habló con él. 6 días antes del nombramiento de Robert Prevost como papa, César Rollán, director de un portal religioso español Eclesalia, predijo que León XIV estaría al frente de la Iglesia Católica. León XIV, te esperamos. Cuentan las crónicas que León fue el gran amigo de Francisco. Se dice que acompañó al santo de Asís en algunos de los episodios más conocidos de su vida. Se llamaría León, claro. Sería el 14 de la lista. Es la relación que tenían, como te contaba, de San Francisco y su amigo León, y la relación que podía tener el Papa Francisco con su sucesor. Rollán, quien es profesor de filosofía de un colegio de primaria y secundaria en Madrid, siguió paso a paso la transmisión, a la espera del anuncio del sumo pontífice, esperando si su conjetura era correcta o no. La verdad que ha sido un momento de los que pasan pocas veces en la vida, porque si bien esto es algo que se piensa, ¿no?, y que le pones un nombre, que luego coincida el nombre con la realidad, como decía al final. León XIV. Durante 2 años, cuando Prevost era todavía prefecto del dicasterio para los obispos, se reunía con Francisco cada sábado por la mañana. Hoy, ante el Colegio Cardenalicio, León XIV explicó que tomó ese nombre como una referencia a León XIII, que con la Rerum Novarum afrontó la cuestión social en la primera revolución industrial. Hoy la Iglesia ofrece a todos su riqueza de doctrina social para responder a una nueva revolución industrial y a los avances de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. El Papa León XIV y César coinciden en la palabra esperanza para la Iglesia Católica atendiendo la situación del mundo. Por tal razón, el alto prelado anunció que continuará con la visión y la reforma del Papa Francisco de seguir el camino de la Iglesia Universal. A esta hora, el presidente Petro está volando hacia China para una reunión económica con ministros de América Latina. El acuerdo comercial que firmará podría mejorar la balanza comercial, pero también afectar las relaciones con Estados Unidos. El presidente Petro inició su viaje a China para participar en la 4ª reunión ministerial de la CELAC y firmar el acuerdo de intención a la ruta de la seda, que contempla, entre otras cosas, el financiamiento de infraestructura con fondos chinos para impulsar el comercio y conectividad en Asia, Europa y América Latina. Voy a ir a firmar la ruta de la seda. Según Analdex, pertenecer a la ruta de la seda podría ir en detrimento de la industria nacional. Hay unos componentes de subsidio por parte del gobierno a las producciones chinas, entonces no es una economía con la cual uno pueda competir en igualdad de condiciones. Los analistas advierten que en medio de la guerra comercial, una posible represalia de Estados Unidos por acercamientos con China podría afectar a Colombia, ya que el 30% de sus exportaciones se dirigen a ese país. Los tomadores de decisiones hoy en política exterior pueden interpretar el acercamiento con China como un rechazo a la relación con Estados Unidos. El 30% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Con China tenemos una exportaciones mucho más bajas. Sin embargo, hay quienes piensan que Colombia está atrasada en ingresar a la ruta de la seda. Colombia está atrasada de vincularse a ese proceso, pero si condicionamos las importaciones chinas a la transferencia de tecnología, al mejoramiento de la agricultura nuestra, procesándola, seguramente la balanza comercial con China puede irse mejorando. Aunque el principal mercado de exportación de flores que tiene Colombia actualmente con Estados Unidos no sería fácil de reemplazar, al igual que otros productos. Las cuestiones logísticas, el envío de flores o de los aguacates Hass o las frutas exóticas que exporta Colombia, no es muy fácilmente enviarlos a China. Según la Cámara de Comercio Colomboamericana, el desbalance con China es alto, pues en 2024 se exportó hacia ese país tan solo 2.377 millones de dólares, mientras que se importaron 15.936 millones, generando un déficit de más de 13.500 millones de dólares. Aunque Gustavo Bolívar renunció el 29 de abril al Departamento de Prosperidad Social de PS, el presidente Petro no le había aceptado la renuncia hasta ayer, cuando lo hizo en público con evidente molestia. Ahora falta que le firme la carta, de lo cual aún no hay noticia. Es que no quiero falsedades. Además de la demora de 7 horas para llegar, hubo distintos episodios de la visita del presidente Gustavo Petro a Tibú, norte de Santander, por incluir presentaciones del Departamento de Prosperidad Social en la voz de Gustavo Bolívar. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así.
Gustavo Bolívar. Visiblemente molesto, exigió a Gustavo Bolívar, que el 29 de abril presentó su renuncia como director de Prosperidad Social, ser coherente con su decisión de salir del gobierno. Pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Aunque el protocolo de seguridad indicaba que Petro debe tener un espacio para su discurso, este se aferró al micrófono comunitario de la presentación del evento. Aquí no se trata de recibir aplausos. Bolívar, quien lo miraba atentamente, no pudo reiterar los gestos de cariño que públicamente ha expresado por el presidente. Yo a usted lo amo. Pero sí recibió palabras críticas durante la media hora de intervención. Pues aquí tenemos que ver los caminos, Bolívar, pero usted no va a tener tiempo porque usted decidió irse. Antes de llegar al evento, también hubo algo inusual en la caravana presidencial. Esta camioneta sin placas, pero conducida por un uniformado del ejército y un miembro de la seguridad presidencial, tenía 2 impactos en sus vidrios. Aunque nada se dijo sobre el vehículo que daba vía a la caravana presidencial, tampoco es común que haga parte de esa comitiva. Después de terminar en Tibú, el presidente se desplazó a Ocaña para otro evento donde también duraron todo el día esperándolo, en su mayoría niños. En este evento, Petro volvió a molestarse por el protocolo de saludos. Presentación larguísima. Aunque se supo que Gustavo Bolívar fue a Ocaña, no se volvió a ver durante el evento y tampoco regresó a Bogotá en la comitiva presidencial. Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema mandó a la cárcel a Andrés Calle e Iván Name por pedir dinero para la aprobación de una operación de crédito del gobierno, la Corte Constitucional pidió pruebas para determinar si estas coimas sirvieron para que el Congreso aprobara también la reforma pensional. Para julio de 2023, el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso las operaciones de crédito público. Sin embargo, tras 6 aplazamientos, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en noviembre de 2023 viabilizó al fin la obtención de recursos. Los parlamentarios solicitaron la entrega de contratación pública al ministro de Hacienda y Crédito Público y este accediera a tales pedimentos a cambio de que los congresistas concurrieran y votaran en las sesiones de la comisión. Según la Fiscalía, Ricardo Bonilla le ordenó a su ex asesora y enlace con el Congreso, María Alejandra Benavides, que intercediera en el trámite de los proyectos por más de 89.000 millones de pesos, con ayuda de otros funcionarios. Se acordó que las personas que tenían que gestionar en la unidad para la gestión del riesgo eran el ministro Velasco y Jaime Ramírez Cobo. Y mientras Benavides ahora está imputada por este caso, los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, se encuentran en la cárcel La Picota de Bogotá. Posiblemente se adhirieron a un acuerdo diseñado para apropiarse de los recursos de una entidad del Estado, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en contravía de los derechos de la comunidad que representan. La Corte Constitucional, estudiando una demanda de la senadora Paloma Valencia que pide tumbar la reforma pensional, resolvió examinar si esta se aprobó con la influencia de ilícitos de la UNGRD. Todos estos presuntos actos delincuenciales podrían tener relación directa con las reformas y su trámite en el Congreso de la República para sacar adelante la agenda del gobierno. Entre pruebas que pidió la Corte Constitucional están las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la decisión por la que Name y Calle están en La Picota, entre otras. El Partido Liberal tendrá una curul menos por cuenta de la captura de Andrés Calle. Y lo mismo sucederá en el Verde por Iván Name. En el Liberal aún hay defensores de Calle y otros que piensan que el hundimiento de la ley de transfugismo los obliga a hacer partidos con los corruptos. La detención de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, desató acusaciones y respaldo hacia él de su bancada en la corporación. Estamos pasando por un momento crítico en el Congreso de la República. Mientras algunos catalogan lo sucedido como la confirmación de por qué el Congreso es la institución más corrupta en Colombia, otros con sigilo aguardan la investigación que confirme que Calle recibió la coima para agilizar en la Cámara los proyectos del gobierno. Creo en la inocencia de Andrés Calle. Él nos ha manifestado, a los que hemos podido conversar con él, es que muchas de las cosas que se han dicho no son ciertas y hay muchas verdades que no se han dicho tampoco.
Partido Liberal sí tienen que hacer una mea culpa cada vez que uno de sus miembros es acusado de corrupción. Lozada lamenta que el transfugismo o la libertad política se hubiera hundido porque los condena a permanecer en un partido con miembros que están señalados. Esa posibilidad de que hubiese transfugismo y que nos pudiéramos juntar un amplio espectro de personas que hemos demostrado transparencia, honorabilidad en la política, que nos pudiéramos juntar. Desgraciadamente eso terminó la semana pasada y por lo tanto seguimos presos de los partidos tradicionales. Se afirma que el Congreso es víctima en el caso. Pareciera que se hubieran preparado y diseñado toda una estrategia para desprestigiar también al Congreso y especialmente a los dos presidentes de Cámara y de Senado. Y al gobierno se le achaca su responsabilidad. Lógicamente que hay una responsabilidad política que tienen que asumir. Los miembros no los nombró, los miembros de esos funcionarios no los nombró el Congreso. Los nombra directamente el gobierno. Entonces ahora no puede salir aquí como Poncio Pilatos Gustavo Petro a lavarse las manos como si su gobierno no estuviera profundamente implicado en este escándalo. Con Iván Name y Andrés Calle detenidos, comienza a operar la silla vacía para los partidos Alianza Verde en Senado y Liberal en Cámara. Es decir, sus curules no podrán ser ocupadas por otros. Aunque las redes están inundadas de publicaciones que hablan de la efectiva defensa de Álvaro Uribe como testigo de su propia defensa, la víctima acreditada en el proceso, el senador Iván Cepeda, dice que básicamente reconoció 13 hechos criminales que lo enredan. En Barranquilla, tierra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, opositor a la consulta popular presentada por Petro, estuvo el senador Iván Cepeda promoviendo las preguntas de las reformas sociales que debe revisar el Senado próximamente. Allí el senador por el pacto histórico se apartó del tema de su visita para referirse a la última semana de juicio que terminó con el testimonio del expresidente Uribe, imputado por fraude procesal y soborno a testigos. A pesar de que él intentó maquillar el, digamos, muy contundente acervo probatorio que hay en su contra, ese esfuerzo fue vano, porque tuvo que reconocer cosas muy importantes. Cepeda, víctima en este proceso, consideró que el papel de la Fiscalía ha sido fundamental para esclarecer la verdad sobre los presuntos vínculos de Uribe con los paramilitares. Primero que sí sabía que había grupos paramilitares en la población donde quedaba su hacienda, cuando fue gobernador de Antioquia, que tenía una relación directa y que le otorgó a uno de los jefes paramilitares de esos grupos, el señor Luis Alberto Villegas Uribe, una licencia para una convivir. Según el senador Cepeda, las maniobras de defensa de Uribe no le han salido como pensaba. Todo eso a regañadientes, si ustedes pudieron ver el contrainterrogatorio que hizo la Fiscalía, pues fue hecho casi que a la brava con el expresidente, tuvo que reconocer. Entonces, yo creo que esa declaración le salió muy mal al expresidente y salió muy bien para la verdad. El expresidente Uribe esta semana inició con su declaración en la etapa de testimonios que presentó su defensa. Si quiere, verifíquenlo. Solo quiero contribuir por transparencia. En lugar de ponerme yo de malicioso aquí a decirle, usted está equivocada, señora fiscal, etcétera. Ayer la jueza Sandra Heredia aplazó la diligencia por ausencia de uno de los testigos. Luego de que en diciembre pasado fuera condenado a 12 años de prisión, el agente de la DEA que lavó en Estados Unidos el dinero que Jenny Ambuila gastaba, este jueves fue condenado su padre Omar, también por lavado de dólares en ese país. A 12 años de prisión fue condenado Omar Ambuila en la Corte Federal de Tampa, en la Florida, por el delito de conspiración para lavar dinero, luego de que el pasado mes de enero se declarara culpable de aceptar más de $1 millón en sobornos y mover los recursos a través de terceras personas en Estados Unidos. Orden de captura. El ex jefe de control de carga de la DIAN en Buenaventura fue capturado en marzo de 2019 junto a su esposa Elba Chará y su hija Jenny Ambuila. Por los delitos de lavado de activos. La hija del exfuncionario exhibía en redes sociales la vida de lujos que mantenía en Estados Unidos gracias al dinero ilícito que le enviaba su papá desde Colombia. Este Lamborghini, el Porsche, las joyas, las carteras de marca y los demás lujos quedaron en manos de las autoridades en Miami tras la captura de la familia. En 2018, las actividades ilícitas de Omar Ambuila y otros funcionarios de la DIAN en Buenaventura quedaron en evidencia con el testimonio que varios informantes le entregaron a Noticias 1 y a la justicia estadounidense. Omar Ambuila es jefe de control carga
y él se encarga de repartir a los demás. Mas él no recibe la plata directamente, él tiene un mensajero que le recibe. Según este documento de la Corte Federal del Distrito Medio de la Florida, el exagente de la DEA, José Irizarry, que hizo un acuerdo con la justicia de su país al reconocer que lavó cerca de $7 millones de la mafia, reveló que en 2013 su esposa Natalia Gómez le enviaba dinero en Miami a Jenny Ambuila a través de operaciones ficticias fruto del lavado de activos. El 26 de diciembre de 2013, Gómez hizo una transferencia de $11.000 a la hija de un funcionario corrupto del gobierno colombiano, disfrazado como una transacción comercial con una empresa fachada de la Florida, NGI Global Export. Por el momento, la defensa del recién condenado Omar Ambuila apelará a la decisión de la Corte Federal de la Florida. La posguerrilla Comandos de la Frontera, que roba niños, contamina ríos y somete a la población indígena del Putumayo, se declaró ajena a la emboscada al ejército de Ecuador ayer, pero dio detalles de su conocimiento de la zona en el vecino país, atribuyéndoles la responsabilidad a bandas criminales locales. 80 soldados y suboficiales del ejército ecuatoriano llegaron en helicópteros al sitio conocido como Alto Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, Ecuador, para efectuar una operación contra minería ilegal. Al aterrizar, los militares fueron emboscados. Murieron un soldado, 8 suboficiales y 2 tenientes. El ejército del vecino país informó que sus hombres fueron asesinados por miembros de la organización narcoparamilitar colombiana Comandos de la Frontera, cuyo máximo jefe, Giovanni Andrés Rojas alias La Araña, fue detenido en febrero pasado, pese a tener suspendidas sus órdenes de captura, porque seguía activa en su contra una circular roja del Interpol por delitos relacionados con narcotráfico. Según el ejército de Ecuador, la organización criminal Comandos de la Frontera llegó a Alto Punino, un caserío que tiene como población colombiana más cercana a la hormiga Putumayo, a unos 150 kilómetros, la misma distancia con el extremo sur del departamento de Nariño. Inteligencia militar colombiana intenta establecer desde cuándo y hasta dónde llega la presencia de esa organización en Ecuador. Comandos de Frontera hace parte de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que adelanta negociaciones con el gobierno del presidente Petro. Aparentemente, para evadir responsabilidades, esa organización criminal dio a conocer un comunicado asegurando que nada tuvo que ver con el ataque. Comandos de la Frontera, así como no desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco lo hacen contra las fuerzas militares de los países vecinos. El vecino país está atravesando por una proliferación de grupos armados delincuenciales como los choneros, los lobos, los tiguerones. El presidente Daniel Noboa declaró 3 días de duelo nacional por el asesinato de los 11 miembros de la Brigada de Selva 19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo un llamado a la Fiscalía, a la Defensoría, al Bienestar Familiar y al gobierno en general para que hagan presencia en los sitios en los que bandas criminales se están robando y matando a los niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó ayer su reporte anual 2024 en el que revisa la situación de derechos humanos y establece que en Colombia la violencia continúa impactando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hay espacios de territorio donde la Fiscalía no está llegando, donde la Defensoría no está llegando, donde falta presencia del Estado y entonces eso provoca pues que sucedan los desplazamientos forzados. La Defensoría del Pueblo registró entre enero y octubre de 2024 el asesinato de 147 personas defensoras o con liderazgo que integraban juntas de acción comunal, representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Nos preocupa mucho que hay una violencia mucho más elevada, que están en riesgo colectivos, personas. Frente al reclutamiento forzado, la comisión señala que ven con preocupación cómo este fenómeno impacta a niños, niñas y adolescentes, que en un 50% corresponden a indígenas. Hay una necesidad de protección a los niños y a las niñas. Esto es altísimo porque las condiciones son muy alarmantes. La CIDH expresó rechazo por la violencia en las que se han visto inmersas personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país, incluso el de Sara Millarey. La comisión tiene mucha claridad en que no puede haber discriminación. En su visita in loco a Colombia en abril de 2024, la comisión visitó el Darién y observó la situación de los migrantes que atraviesan por ese punto para llegar a los Estados Unidos.
Colombia, por ejemplo, ha reportado más de 170,000 personas en desplazamiento. Y de eso tendría que ver sobre incluso las personas que de esas personas en desplazamiento se migran o se van a otros países. Con relación a la trata de personas, la ONU recomendó a Colombia para que se adhiera a la Declaración sobre Escuelas Seguras y de asistencia a las víctimas y fortalezca la lucha contra este delito. El índice de fertilidad de Colombia está cayendo más rápido de lo esperado, lo que indican los indicadores. Para que la población colombiana se mantenga en sus números, cada madre debería tener 2 hijos. Pero de acuerdo con las inscripciones de la registraduría y los cálculos del DANE, en 1965 cada madre colombiana tenía 6.18 hijos. En 1985 el promedio ya eran 3.5. En 2005 bajamos a 2.5. En 2015 íbamos en 1.86 y en 2025 comenzamos con 1.1. Esto indica que cada vez nos acercamos más al momento en que madre no habrá sino una. Esto es lo que indican los indicadores. Antes de que la inteligencia artificial haga las leyes que la deben regular, el gobierno radicó en el Congreso, arrancó una iniciativa para proteger al ciudadano de sus abusos y darles a todos los estudiantes acceso a sus desarrollos. La inteligencia artificial es capaz de crear un universo falso en el que la verdad se hace difícil de distinguir y las estafas y los crímenes digitales se multiplican, pero también de sustituir al ser humano en las tareas más peligrosas y o repetitivas. Colombia está abriendo el debate público para una regulación que marque las líneas entre lo permitido y lo prohibido. Se buscaba efectivamente que este proyecto de ley no limitara la creatividad y además que sirviera para el desarrollo económico, pero no solo un desarrollo, sino un desarrollo económico en materia de crecimiento y también en materia de sostenibilidad. Este proyecto de ley busca incluir mecanismos para que la IA no tenga sesgos algorítmicos, discriminación y violaciones a la privacidad, generando responsabilidades por el uso inadecuado de la IA. Se requiere libertad digital, es decir, que las personas puedan desarrollar la inteligencia artificial con libertad. Pero ojo, la libertad tiene límites. Además de fortalecer los mecanismos de regulación, por medio de este proyecto de ley se busca generar programas de capacitación para que tanto el sector privado como público se capacite responsablemente en el uso de la IA en Colombia. La primera cita de Petro cuando regrese de su viaje a China será con la directora del Instituto de Bienestar Familiar, a la que ayer le pidió explicaciones públicas sobre el hecho de que el Jardín Canadá, donde un profesor habría abusado de 8 niños, está operado por una fundación y no por el ICBF. La tercerización en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, quedó en el centro del debate público luego del presunto caso de abuso sexual en un jardín infantil del sur de Bogotá. Ayer el presidente Gustavo Petro responsabilizó a las fundaciones privadas por la contratación del presunto agresor. Ese profesor lo contrató una fundación privada. Digan la verdad. El violador lo contrató una fundación privada. Además, cuestionó la continuidad del modelo privatizado en los jardines infantiles, pues según él, es contraria al mandato que dio a inicios de su gobierno. Yo le di la orden a la directora del ICBF hace ya unos años de este gobierno que se acababa la tercerización, es decir, que el ICBF era dirigido directamente por el ICBF y no me han cumplido. Pero antes de esta declaración, la directora del ICBF el pasado miércoles defendió los avances en la reducción de la tercerización. Nosotros encontramos una entidad que tiene, pues se volvió cuando la recibimos como una máquina de operar a través de terceros, ¿no? Y esa máquina la tenemos que cambiar, pero no podemos hacer los cambios dejando a los niños desamparados. Explicó que actualmente hay 70.000 unidades de servicio atendiendo la primera infancia, con alrededor de 250.000 personas contratadas a través de asociaciones, pero reconoció que lo ideal sería tenerlos como empleados directos. No podemos cambiar de un plumazo todo el ejercicio de tercerización, porque la capacidad institucional del Estado no está
está hecha todavía para funcionar como Estado público. Y aseguró que el ICBF asumirá responsabilidades si se comprueba una falla en la supervisión de alguna unidad operativa. Si hay fallas, si hubo algo dentro de la cadena de operación que no se haya cumplido en una unidad de las 70.000, vamos a revisarlo a fondo y vamos a asumir también las consecuencias que eso traiga. Al término de su discurso de ayer, el presidente le pidió a la directora del DAPRE, después de su regreso de China, una reunión con la directora del ICBF para conocer las razones de la privatización de los jardines. Estudiar y trabajar son dos actividades agotadoras y cuando van juntas lo son doblemente. Para no perecer en el intento, se les pide a los sacrificados no brincar comidas y dedicar tiempo a ellos mismos. Las personas que estudian y trabajan pueden padecer de estrés crónico, depresión y ansiedad. Si estudia en la noche y trabaja en el día, establezca rutinas fijas y organice su tiempo para prevenir afectaciones en su salud mental. Establecer unas rutinas muy claras, como unos horarios fijos para levantarnos, para alimentarnos, para estudiar y para descansar. Además de dormir mínimo 6 horas, debe tener espacios de ocio que lo desconecten de responsabilidades académicas y laborales. Es importante tener unos espacios de autocuidados, reservar algunos momentos durante toda esa jornada, breves, pero con actividades que a mí me generen disfrute y bienestar emocional. Descuidar las relaciones personales puede ocasionar problemas de salud como dolor de cabeza, tensión muscular y problemas digestivos. También es importante incluir a los seres queridos en la rutina cuando sean posibles, estudiar juntos, compartir alguna actividad cotidiana o planificar un descanso compartido para poder tener un tiempo de calidad. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos relaciona los lazos sociales fuertes con una vida más larga, mientras que la soledad y el aislamiento se asocian con una muerte temprana. Aunque pasaron miles de años para que pudieran ser desenterrados los primeros vestigios culturales de los humanos en Colombia, solo falta que al predio vecino al Museo Quimbaya le metan otra volquetada de escombros para que vuelvan a estar sepultados. ¿Qué tal esto? Hace 12.000 años, en el final de la última glaciación, cuando empezó a bajar la temperatura global y se formaba en la costa palestina el primer pueblo del mundo, Jericó. En la actual Colombia se ubicaron los primeros pobladores entre el sur del departamento de Antioquia y el norte del Cauca. Las pruebas en oro, cerámica, hilo y hueso de los primeros habitantes del actual eje cafetero están en el recinto que contiene la mayor colección de orfebrería hispánica del mundo, el Museo del Oro Quimbaya en Armenia, Quindío. Es un bien de interés cultural de carácter nacional. El área de este bien de interés cultural de la nación y Premio Nacional de Arquitectura en la Bienal 1986 está en peligro. Y no solo su arquitectura, también objetos que sobrevivieron a la prehistoria desde hace 12.000 años y piezas sagradas de hace 7.000. Desde marzo del año pasado, vecinos denuncian que cientos de volquetas de diferentes compañías de construcción empezaron a arrojar sus escombros en este lote junto al museo. Ahí está todo ese relleno que sigue con las lluvias y el invierno sigue, el invierno continúa y a mí me sigue cayendo ese lodo. El museo, diseñado en 1986 por el arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona, fue restaurado y remodelado en 2019 y reabierto en 2022 para exhibir los 581 objetos de cerámica, madera, concha y orfebrería. Esto se va a deslizar y se va a venir acá contra los muros de las casas. Marcela Serrano, vecina del museo, lamenta que no solo se vea afectada la obra del maestro Salmona, también los monos, zorros y guatines que tenía por vecinos y la quebrada del Paujil, cuyo nacimiento a solo 100 metros de este lote fue identificada y registrada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Yo allí podía observar, era conejos, artillas, guatines y una infinidad de aves que se observaban directamente desde el balcón de mi casa. En noviembre, la Procuraduría 14 Ambiental de Armenia le solicitó a las autoridades ambientales vigilar el movimiento de escombros junto al museo y proteger las fuentes hídricas que lo rodean. Aquí ya no es posible prescindir de una quebrada, ni de un área verde más, porque ya empezamos a sufrir las consecuencias de lo que es la desestabilización del ecosistema. El pasado 30 de diciembre, la Corporación Regional del Quindío ordenó detener el vertedero de escombros en el predio. Pese a las restricciones, Marcela denuncia que la disposición de escombros continuó hasta el 2 de abril. Las entidades del Estado no le hacen seguimiento a las sanciones que imponen. El pasado 7 de abril, la Procuraduría advirtió que el área del Museo Quimbaya está bajo protección especial y les ordenó a las autoridades ambientales hacerle seguimiento a las sanciones impuestas.
las áreas de influencia de ese bien de interés cultural deben mantener un cierto entorno que armonice con el edificio que hay allí. Los responsables de este movimiento de escombros estarían tranquilos porque la Curaduría Urbana número 2 de Armenia manifestó que los propietarios tienen autorización para mover tierras dentro de su predio, pero no autorización para excavar y recibir escombros de otras partes. La representante legal de la propietaria del predio le aseguró a Noticias 1 que no existe riesgo de derrumbe y que no reciben escombros de otras construcciones. Noticias 1 ha buscado pronunciamientos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por el seguimiento que le solicitó la Procuraduría, pero hasta el momento no han contestado. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.